H-A-A-L, Chaal. La ofrenda Chaal marca un destino. Y Chaal, esa raíz, viene de la raíz Chahab en hebreo. Y la raíz Chahab significa ventanas. O sea que la ofrenda Chaal te conecta con las ventanas que se abren a tu favor. ¿Qué es lo que se conoce entonces como el Quebet, que es la honra? Es la honra. Entonces, pero, ¿por qué hay que luchar tanto en Latinoamérica? Porque nosotros no tenemos esa costumbre. Judíos ateos tienen empresas ateos y ellos mandan diezmo a la sinagoga. Pero que está el apóstol, entonces. Ateos, oye. Hace sentido esto, maestro. Si no hay un Chaal, pero antes del Chaal hay un pensamiento y una disposición de un Quebet, que es una honra. Honrar. Para que el Chaal se manifieste en la paz, nunca vendrá un cabot. Porque fíjate, por ejemplo, resultado de riquezas. Pues, por ejemplo, porque yo no estaba ahí cuando Dios te dio la visión. Tú me muestras la visión. Al yo conectarme con una ofrenda, estoy honrando tu manto. Y estoy honrando lo que tú viste, que yo no vi. Pero al yo conectarme con esa visión, yo me hago partícipe de lo que Dios va a hacer cuando le toque repartir. Amén. ¿Qué es y cómo hace un pacto con Dios? Hace días siento, pero no estoy claro. Ayuda. ¿Pero a qué él se refiere cuando habla del Pacto como una ofrenda. ¿Qué es y cómo hacer? Quiso decir, Pacto. me imagino. Por ejemplo, en Israel se usaba mucho hacer voto ante Dios. Tú le prometías a Dios algo, llevaba un presente y con una promesa futura cuando la bendición llegara. La Biblia recomienda que si tú haces un voto ante Dios, un compromiso ante Él, no tardes en cumplirlo. Hay personas, por ejemplo, que han venido a la iglesia y dicen, Señor, si tú me haces que se venda esta propiedad, yo te voy a dar una ofrenda. Luego vienen, Dios bendice, se vende la propiedad, no traen ninguna ofrenda y el dinero se le vuelve sal y agua. Igual que lo que Dios le dice que le va a entregar algo, y una vez que Dios se lo entrega, se olvidan de que fue Dios que se lo dio y no le cumplen a Dios con lo que deben de No le cumplen a Dios. Eso no prospera. Se lo encuentran mucho. Bastante. Oye, ¿qué problema? Pero eso no prospera. Eso. No. Igual que el que dice que ama a Dios, va a una iglesia y se congrega, pero no cree en el acto de lo que es la honra en cuanto a tú darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Me entiendes? Y da vergüenza que todavía estemos luchando con esa clase de temas. O sea, para el tiempo que la iglesia está aquí en la tierra, para el tiempo que el cristianismo sigue aquí en la tierra, yo no entiendo por qué nosotros no hemos avanzado todavía en ese pensamiento y tenemos día tras día tener que volver a hablar de lo que es diezmo, de lo que es ofrenda, de lo que es la honra. Porque las personas se aferran demasiado al dinero. Es un tema de evidenciar, Leiner, también. Y también de vivirlo, pastor. Evidenciar. Porque Sí. hay gente que dice, yo amo a Dios. Son cristianos, pero cuando ven que hay proyectos, tú lo ves que se aíslan para un lado, no quieren, ni siquiera en la misma iglesia donde ellos están, son partícipes de eso. Pero tú quieres llegar a un lugar y encontrar buenos asientos, un buen audio, todos los equipos con excelencia. Tú quieres estar cómoda aquí, por ejemplo. Buena silla. Buena silla. Claro. Eso se compra con dinero. Exacto. Eso tú tienes no solamente en la fe, es que tú actúes. Y eso se ha hablado miles de veces en este programa, en toda la trayectoria que tiene el programa, porque yo entiendo que abusaron mucha gente, que dijeron que iban a hacer y que no hacen. Pero cuando tú llegas a un lugar y tú encuentras que se está trabajando constantemente, las cosas son diferentes. Ayer yo estaba metido en el basement, que están trabajando allá abajo. Nosotros estamos montando las instalaciones de los aires acondicionados del basement completo y me falta mover las máquinas que están de aquel lado. Y eso se hace pagando dinero. Claro. Todo eso es un trabajo que se hace, una labor. Difícil es cuando tú estás en un lugar que se dice que se va a hacer algo y no se hace. Es que alguien me testificó de eso, de ti en estos días, aquí en la iglesia. Y yo quiero bendecir su vida porque cuando uno escucha esa clase de testimonio, uno se siente bien de que no lo que se habla mal. Esa señora, el domingo, una señora se me acercó, Elena estaba ahí, y me testificó de que lo que le gustaba de esta iglesia era que cuando aquí se pedía para algo, ella lo veía inmediatamente. Y escuchar eso de una persona que se desprendió de una suma significativa de dinero porque Dios le envió, me llamó mucho la atención. Mira, tú entras ahora mismo a la iglesia, al salón de los adolescentes,
Hay un montón de máquinas nuevas y faltan todavía. Todo eso va en el basement. Ya yo creo que si Dios nos suple y culminamos este año con el asunto del basement, Dios mediante aquí no va a haber que hablar de finanzas, yo lo digo. No, y Dios En nos está nombre de castigando a Jesús. nosotros en la radio, porque ustedes saben que nosotros la radio de Un antes, mes tiene esta radio, ustedes no lo saben. yo Ya por sé, yo la yo te estoy lo dije, pagando. niño, ¿qué te dije? Para que ustedes sepan todos. Todo el dinero que había para los aires se tuvo que gastar en nómina de aquí. No, y un dinero que yo tenía a mí. Eso es normal, eso a mí no me interesa, ¿sabes? En cierto sentido, porque yo le creo a Dios, pero cuando la gente se pregunta, es que hay un equipo de trabajo y esta radio, las nóminas aquí son altas. Gracias a Dios, de una forma u otra, pues Dios suple y si no yo busco prestado, vasija prestada y resuelvo. Porque es un compromiso que tengo, no solamente con ustedes, sino con el pueblo que nos escucha. Necesito 911 a alguien que sepa poner inyección intravenosa, que no estoy bien de salud. Estoy desde el lunes pasado, que regresé de Texas, llegué a Dominicana y fue mal. Llegué allá de Houston me dio fiebre cuando llegué al país. Fue asunto de trabajo, aún así he estado un poco afectado todavía de salud. Si hay alguien que sepa poner, si es de la casa mucho mejor, intravenosa, yo tengo todo para que me lo pongan. Para ver si yo me sano de esto, se me quita esto. Pero en referente a lo que usted dice, maestro, yo sí creo en eso y impactar y sellar la palabra. Yo hablo de mis resultados. Es porque es la evidencia, ¿sabes? A veces a la persona le cuesta porque no lo han experimentado. No lo han experimentado. O sea, yo no puedo hablar de algo que no lo he vivido, que no lo he experimentado. El pacto ante Dios, el compromiso con Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto después de 400 años de cautiverio. Vamos a instrumental, vamos a una parte seria. Vamos a Y en enseñar medio de esto. ese desierto de Egipto, al salir de Egipto, esta gente empiezan a pasar calamidades y situaciones. En un momento determinado, Dios le habla a Moisés, porque ellos querían tener un lugar donde encontrarse con Dios, donde tener una imagen visible del Creador. Dios le habla a Moisés cuando Moisés subió a un lugar llamado el Monte Sinaí. El Monte Sinaí era conocido porque ahí en el Sinaí vivía y moraba el Dios del Sinaí. ¿Quién es el Dios del Sinaí, maestro? El Dios Él, que era la forma como Abraham conocía a Dios y los antiguos. Al Moisés subir allá arriba, tiene una visión con el Creador. Y en esta visión se le muestra a Moisés una realidad diferente a la nuestra. Se le mostró un santuario que no tenía ningún parecido con los santuarios egipcios. Era un santuario hermoso. Iba a tener 3 áreas. El área del atrio, donde estarían el altar de bronce o el altar del sacrificio. Y en el atrio habría una presencia de Dios poderosa. En el lugar donde se levantaba el altar a Dios y los becerros se sacrificaban a Dios como ofrenda. David, hablando de la importancia de ese lugar, dice, David, mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 días fuera de ellos. O sea, estar en el atrio, ver cómo el sacerdote degollaba la ofrenda, ver cómo el Señor se manifestaba con la ofrenda del pueblo, era algo único. Moisés está viendo esto en su cabeza. El atrio está el altar de bronce. Luego tendría una segunda faceta cerrado por cortinas, que era el lugar santo. En el lugar santo estarían los panes de la propiciación. Estaría el candelabro, las 7 mechas. Y Dios fue dándole detalle tras detalle a Moisés. Pero recuérdense que lo que está fuera de Moisés es un pueblo esclavo, un pueblo vulnerable, sin recursos, que acaba de salir de Egipto, de un cautiverio. En la fase final del tabernáculo iba a haber algo llamado el Arca de la Alianza, donde habrían 2 querubines que iban a encerrar el arca y ahí dentro estarían los rollos que el Señor le había entregado al pueblo. Esto fue una experiencia maravillosa, una experiencia sintáctica de Moisés, algo
esplendoroso, lo que Moisés vio. Pero lo importante de todo esto es que cuando Moisés termina la visión, Dios le habla y le dice que levante algo en la tierra que sea exactamente como él lo vio en la visión. Exactamente igual. Pero ¿cómo va a ser exactamente igual? ¿Quiénes van a ser los ingenieros? ¿Quiénes van a ser los arquitectos de esta visión? Y sobre todas las cosas, ¿cómo se va a llevar a cabo una visión tan relevante en medio de un desierto? Donde la arena del desierto, el calor y el frío, no se puede construir prácticamente nada. Y no hay recursos para eso. Cuando Moisés desciende al pueblo y le cuenta la visión, este pueblo, de forma amorosa, empezaron a desprenderse. Cuando ellos salieron de Egipto, le hicieron muchos regalos. Le regalaron arcillas de oro, tenían prendas de oro. Y el pueblo va donde Moisés, y todo el mundo, de forma unánime, fue llevando todo lo que tenía en oro. Y lo pone a los pies de Moisés para que la obra que Dios había mandado se completara. Ellos están en un desierto. A lo mejor lo único que tenían era este pedazo de oro pegado en las orejas. La arcilla, la hermosura que hacía ver a las mujeres más hermosas. Ellas van y lo llevan a Moisés. Ahora, cuando Moisés reúne toda esa ofrenda, que empieza la mano a la obra, empieza todo a manifestarse. No se le prometió nada al que llevaba el oro. Hasta que llegó un momento cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se detenga. Era tanta la ofrenda en oro que habían llevado, que ya Moisés mandó al pueblo que se detuviera, que no continuara. Toda esa gente que en un desierto le sembró a Moisés los recursos para ver los sueños realizados que Dios le había dado a Moisés, ninguno de ellos cosecharon nada. Porque murieron la mayoría en el desierto. Ahora bien, cuando ya Moisés muere y el liderazgo llega a Josué, la tierra se le empezó a repartir a cada uno de los hijos de Israel conforme a la ofrenda que ellos habían dado en el desierto. O sea que lo que ellos sembraron en oro, ahora sus hijos los van a cosechar. Dios no se queda con lo de nadie. Dios no se queda con lo de nadie. Y más cuando tú lo haces desde la fe. Este pueblo no le importó nada más que se levantara el altar y se construyera el tabernáculo de reunión. Hasta el día de hoy se habla del tabernáculo de Moisés, ese lugar santísimo. Nunca hubiéramos tenido hasta la fecha un lugar de reunión como tenemos hoy si esos hombres en el desierto no se hubieran atrevido a levantar esta ofrenda a Dios para dejarnos a nosotros un modelo. Lo peor que le puede pasar a un pastor es simplificar lo que Dios le dio porque el pueblo no responde. Wow. Dios le dijo a Moisés, tiene que hacerlo todo conforme al modelo que te di. Era muy costoso el modelo, pero no se podía simplificar la visión que Dios dio. Dios iba a respaldar la construcción del tabernáculo siempre y cuando se hiciera conforme al modelo que Dios le dio. Muchos pastores no están en un desierto, pero han sucumbido en él porque Dios les muestra una visión. Pero ellos descienden al pueblo y cuando ven la forma precaria como el pueblo vive y la forma miserable como el pueblo actúa, los pastores optan por guardar el diseño de la visión. Y así se mueren sin ver materializado el sueño que Dios le dio un día. Lo primero es entender que el que mueve el corazón de la gente se llama Dios. Entonces, cuando Dios te dé una visión, lucha por ella. Y no diezme la visión, muéstrala tal y como Dios te la mostró. A lo mejor mucha gente ve lo que está viviendo, diga, esto se ve bien. Se ve bien a tu ojo humano, pero no son los planos que Dios mostró. Entonces, para poder ver materializado los planos de lo que Dios mostró, Dios no va a mandar ángeles a la tierra a traer furgones de oro,
sino que Dios va a poner el querer como el hacer de en medio del pueblo. Y cuando el pueblo no responda, entonces Dios va a traer gente de afuera, que fue el caso de la famosa reina de Saba, que yo se lo expliqué en una ocasión. O sea, cuando el pueblo actuó en fe, se movió en fe, no esperando nada a cambio, sino que dijo, yo no puedo dormir en mi cama sabiendo que Dios está levantando un tabernáculo. Y ellos entregaron de forma desinteresada su ofrenda a Dios. No había comida. ¿Quién se encargaba de la comida del pueblo? Codornices y maná. Yo quiero hacerle dos preguntas y esta es la primera para aclararle y ayudar a mucha gente, que incluye a ministros que a veces usan expresiones que en el silencio ellos mismos la han practicado y por el que dirán o por montarse en una ola en el momento, la critican y la juzgan. ¿Es bíblico pactar? ¿Es bíblico sellar? ¿Y qué fundamento bíblico tenemos para sustentarnos en eso? Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir en Génesis 13 y 14. Abraham dice, ¿cómo sé que voy a ser bendecido? Dios le dice, tráeme una ofrenda de carnero. Todos los hombres, empecemos por Adán y Eva. El ejemplo número 1. Adán y Eva tienen 2 hijos, que fue lo que yo explicaba aquí. Esos 2 hijos van a levantar un altar a Dios. Un altar. Caín escoge del fruto de la tierra. Sin prestar atención, como yo le expliqué. Abel escoge los primogénitos, prestando atención, investigando, indagando cuál es el primogénito de cada ganado y se lo presenta a Dios. Y al único que Dios le prestó atención fue Abel. Y le dijo a Caín, si tú quieres tener mi atención, ¿qué tienes que hacer? Tú sabes hacer lo bueno. Tú tienes que hacerlo. Lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel no fue el corazón, fue la ofrenda que dieron. Fue el pacto que hicieron ante Dios. Porque hasta el día de hoy hablamos de Abel, porque lo hizo desde la fe. Un pacto con Dios no tiene que ver. Hay pactos que tienen decretos, que son unilaterales. Dios te dice, te voy a dar esto, esto, esto y aquello. Y eso no depende de nada que tú hagas. Es un pacto unilateral. Ahora hay pactos bilaterales, donde Dios demanda una obediencia del pueblo y un sacrificio del pueblo. Donde tú tienes que hacer una parte para que ellos practicaron. Repito, hay ministerios que han utilizado atajos para materializar lo que el Padre dio o el Padre dijo. Y entonces cuando están en esta posición es muy fácil criticar lo que en un momento inicial, cuando tú eras genuino, tú practicaste. Cuando tú estabas corriendo la carrera sin esteroides, tú hablabas de los pactos. Cuando tú te inyectaste esteroides desde afuera y cambiaste las reglas del juego, ahora tú criticas lo que lo hace. Algo que tú hiciste en tu punto inicial. No podemos llegar al lugar santísimo sin primero pasar por el altar del sacrificio. Porque eso hay ministros que nunca se van a prostituir. Porque nunca llegan al lugar santísimo sin primero pasar por el altar del sacrificio. Como ellos saben lo que les costó levantar lo que levantaron, su cabeza hoy no tiene precio. Su ministerio no tiene precio.
Su mensaje nadie se lo cambia, no tiene precio. Porque para llegar donde están, tuvieron que pasar largas horas, meses, días y años en un altar de sacrificio, sembrándole a Dios para poder ver materializado los sueños divinos. Moisés a lo mejor le podía decir al pueblo, vamos a hacer la menorá de bronce como el altar. No, es que Dios me la mostró de oro. Amén. Dios le exigió a Moisés una excelencia. Dios le exigió a Moisés que el arca del pacto tenía que ser de oro. Entonces nosotros no podemos simplificar lo que Dios ha dicho solamente por ver el pueblo. Y cuando cogemos la carrera hay que hacerlo de forma legítima. Casi todos los ministerios que usted ve criticando sellar la palabra, ¿sabe qué han hecho? Llenar su ministerio de esteroides. ¿A qué usted le llama esteroide? Yo le llamo esteroide a recibir dinero de forma dudosa. Yo le llamo esteroide. La Biblia dice que ninguno que ministra en el altar se puede enredar en las cosas del mundo. Y hay muchos ministerios que están enredados. Yo le llamo esteroide cuando yo no promuevo algo, pero me beneficio de eso. Es fácil criticar desde una posición cuando ya tú lo que estás es santificando el dinero que viene de formas oscuras. Pero todo el que es llamado por Dios en esta nación, en cualquier lugar, los pastores que me están escuchando saben que toda visión que Dios ha entregado en sus manos ha demandado un alto nivel de sacrificio de dinero, que eso muchas veces significa que tus hijos anden en escasez, que eso muchas veces significa que tú vivís una vida de finanzas estrecha, porque es un sacrificio. Y tú has tenido que ver a mucha gente irse por delante y ver que otros avanzan. No fue una, ni dos, ni tres ocasiones que yo viniendo aquí, antes de asistir la radio, yo he escuchado a los ministros diciendo, Miguel está estancado. Se desapareció. Lo sepultó Dios. Porque en el altar del sacrificio nadie te quiere cerca. Cuando llega tu época de altar de sacrificio, cuando hay que estar día a día luchando por un sueño, luchando por lo que se quiere, luchando por lo que se cree, no es fácil. Va a venir la duda. Va a respaldar el pueblo. Estamos en el tiempo del altar de sacrificio. Yo estaba haciendo un estudio hace unas semanas atrás de un mensaje que yo prediqué sobre Gedeón. ¿Te acuerdas, Leina? Que te dije, eso está ahí en YouTube, que cuando Dios te visita, algo así, el tema del mensaje. Y yo estaba mirando algo, maestro, cuando Dios trata con Gedeón y Gedeón le dice a Dios que él es el menor de la casa de su padre. Y llega el llamado y Gedeón va con los millares de hombres para ir al campo de batalla. Y Dios deja 300. Dios le dice al que temere, al que tuviera temor, al que tiemble y al que lamere las aguas como los perros. Amén. Pero antes de eso, me fue revelado por el Espíritu algo impactante para mi vida, porque yo nunca, en todos los años que llevo como predicador, estudiando y escudriñando en el silencio, que tú sabes que yo me he sentado contigo, mira, quiero comprar esto, vamos a tomar este libro, vamos a hacer esto, que de hecho tuve una batalla contigo por el SOAR y lo conseguí como quiera. No me lo buscaste. Ahí lo vi, sí. Ahí lo tengo. Ahorita se los robo. No, más otros libros por ahí que conseguí, que yo estaba atrás de eso. Y miren lo que yo encontré. Que yo le dije, Leiner, escucha esto. Le dije a Leiner en la prédica. No sé si te has dado cuenta de esto, maestro, escúcheme. La palabra sellar habla de imprimir, habla de poner un carácter a algo que se guarda en privado. Gedeón le dice al ángel, a lo que muchos entienden que es una teofanía, vamos a dejarlo ahí, pero le dice, no te vayas hasta que tú no veas mi sello. Wow. Lo que haré en privado. Pero ya el pueblo sabía, los hombres de Gedeón sabían que Gedeón iba a sellar la palabra. Wow. Eso no es lo que a mí más me impactó, maestro. Yo no he encontrado en la Biblia, usted me puede, si hay otra parte, pues quizás se me ha pasado por alto, no quiere decir que no esté en la Biblia. Claro. Pero yo no he encontrado, reitero, no lo he encontrado en la Biblia, o se me ha ido por alto, pero aquí fue que yo me sacudí. Gloria a Dios. Que dice la Biblia que el ángel tenía un báculo.
y tocó la ofrenda de Gedeón con el báculo. Oye esto, Oye, el ángel tenía un báculo y tocó, o sea que él le dice, no te vayas, sino que sella mi ofrenda. Y él la tocó y también la toca para darse cuenta qué calidad tenía el animal que había usado Gedeón para presentarlo como ofrenda. Amén. Lo toca. Yo dije, Dios mío, pero yo mismo me dije, yo tengo años predicando y nunca he escuchado a nadie hablando de esto, dije yo. Fijarse en eso. Dese cuenta que, ¿qué hacía un ángel con un báculo? Te traen. Si el báculo se utilizaba para escribir todas las profecías que el profeta daba, las señales que él decía y se cumplían, quiere decir que era un acto profético. Cuando tú traes al altar una semilla, le dice a Dios, no te vayas sin antes ver lo que yo te voy a dar. Amén. Y el ángel se podía ir, pero el ángel no se fue. Se quedó y le puso un sello a esa ofrenda, para que él luego pudiera recibir lo que él había ofrecido y llegar a la abundancia y la liberación a su casa. Muchas veces nosotros no entendemos las bendiciones que Dios quiere entregarnos cuando nosotros venimos delante de Dios, pero que no llegamos con las manos vacías. Wow. El resultado de todo lo que se ve en este edificio es el resultado de un sacrificio de hombres y mujeres que, al igual que en mi persona, porque no lo he hecho solo, hemos creído en una visión que Dios estableció y hemos dicho, vamos a darle para adelante. Amén. Cada vez que alguien cuestiona lo que no ha vivido, sin darse cuenta, se está viendo en lo que mañana puede ser su propio espejo. Amén. Cada vez que tú cuestionas algo que no has vivido, sin tú darte cuenta, tú estás persiguiendo algo que mañana puede ser tu propio espejo. Así es. Y desde afuera del telón, es fácil decir cómo es que si aquí se habla de siembras y cosas. Pero yo siempre he dicho, gracias a Dios, con libro abierto, usted se congrega en esta iglesia, usted tiene más de 3 meses congregándose acá, que ya es parte del equipo, es parte de la casa. Usted tiene toda la libertad de ir allá abajo y preguntar qué se hace con los recursos de esta congregación. Siempre he hablado así. Usted puede venir semanalmente a ver si aquí se trabaja o no se trabaja. Pero yo tengo que hacerle esta pregunta, maestro. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo la reina de Saba luego de llevarle las riquezas a Salomón? Porque la gente habla de que ella le llevó, pero no habla del beneficio que ella recibió. ¿Sabe que la reina de Saba tiene presencia en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Cuando esta mujer sale de Israel, se llevó una comisión de levitas. El templo de Salomón venía en declive y Salomón había incurrido en muchísimos actos de abominación a Dios, que Dios se estaba apartando de él. Cuando esta mujer sale de Israel, se llevó el objeto más importante del pueblo, que fue el arca del pacto, algo que estaba en el lugar santísimo y por lo que había muerto Usa. Salomón le entregó a la reina de Saba lo más sagrado que había en Israel. Y cuando ese objeto pisaba una casa, todo era bendición. Eso pasó, por ejemplo, cuando el arca del pacto fue llegada a la casa de Obed-Edom, que la casa de Obed empezó a prosperar de forma majestuosa. Ahí es que David tiene el deseo de traer el arca de regreso a Jerusalén, pero la lleva a Usa y se muere. Dios, a Salomón, le regaló el arca del pacto a la reina de Saba, y ella se llevó unos levitas para que cuidaran esta arca. Fíjese que desde el tiempo de Salomón
hasta el año 1948, estamos hablando de casi 13.000 años de por medio, los judíos descubrieron que en Etiopía había una réplica del Arca del Pacto. Etiopía está uno de los eventos más grandes, casi nadie habla de eso. Oye, en Etiopía. Y ellos, cuando en Etiopía empezaron a perseguirlo y a matarlo, los judíos viajan allá, líderes judíos, para hacerle un análisis de sangre a esta gente. Y descubren que esta comunidad era descendiente directo de Israel. Y le dan entrada de regreso a Israel a los judíos etíopes, judíos de piel oscura, judíos morenos. O sea que hasta el sol de hoy, la ofrenda de la reina de Saba sigue dando frutos. Wow. Cuando Felipe va, que es arrebatado por el Espíritu, se encuentra con un tesorero de Etiopía que llevaba un rollo del profeta Isaías. Y Felipe le explica el rollo, le habla de Jesús y lo bautiza. O sea que el trabajo de la ofrenda de la reina de Saba continuó después de su muerte. Y cuando Dios envió a su hijo a la tierra, que fue lo más importante, influenció para que el tesorero del reino viajara a Israel a comprar el rollo de Isaías. Y Dios movió a Felipe y lo arrebató para que fuera y le predicara y lo bautizara. Comparte la transmisión que le estamos enseñando al principio. El trabajo tan grande que hace una ofrenda. Una ofrenda cambió toda la historia. Miles y miles de personas de Etiopía se salvaron la vida por la ofrenda de la reina de Saba. Porque en Israel, cuando esa gente lo estaban persiguiendo para matarlo, le abrió las puertas a todos los judíos provenientes de Etiopía. ¿A quién le agradecemos eso? A la ofrenda de Saba. Tú no sabes el poder que tiene una ofrenda. En tus manos 5 panes y 2 peces son simples. Pero en las manos del Creador se alimentan 5,000 y sobran 12 canastas. Amén. A lo mejor lo que tú tengas en la mano hoy, tú digas, no me da para yo lograr lo que quiero. Esta reina de Saba cumplió una profecía. Porque nunca la reina de Saba llegó en el aire. Fue sobre un diseño que Dios habló. En el Salmo 72, versos 10 y 15, la madre de Salomón escribe y dice, lecciones para Heidi, hablando de Salomón, vivirá y se orará por él continuamente y se le dará del oro de Saba y en los dones de Tarsi. Por eso yo hablé un día aquí y dije que no tan solamente la reina de Saba, hay un rey de Tarsi que tiene que llegar. Porque luego que le entregaron la ofrenda a la reina de Saba, Dios también levantó el rey de Tarsi. Y esa ofrenda de Saba, esa no fue la única que ella envió. Que lo que pasa es que los documentos bíblicos nada más narraron ese episodio porque era una extranjera. Pero a veces cuando el pueblo de adentro no cree, Dios levanta a la reina de Saba y el rey de Tarsis. Para que lo que él diseñó en un plano se materialice. Dice que el rey de Tarsis también envió presente a Salomón. O sea que lo que la reina de Saba hizo fue romper un muro de hierro que existía para que ese templo no se llevara a cabo. Pero 40 generaciones después, todavía el efecto de esa reina estaría operando. Cuando Dios te manda que haga algo, no temas al mañana. Los tataranietos y bisnietos por generaciones de la reina de Saba siguen cosechando al día de hoy de los frutos de esa ofrenda. ¿Tú sabes lo que es tú levantar un altar que te garantice que los tataranietos de tus nietos van a caminar en ese pacto? Eso le pudiéramos llamar también la ofrenda de paz. La ofrenda de Que paz. fue lo que hizo Salomón cuando mandó 22,000 bueyes
y 122,000 ovejas, por así decirlo. Una traducción dice cabra, otra oveja, otro lo mismo becerros. Pero Amén. fueron 22,000 bueyes y después manda 122,000 más y lo hace como una ofrenda de paz. Pudiéramos llamarle así, maestro, que creo que está en Es que te está marcando las generaciones. Por ejemplo, Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, fíjate 63, algo así. que por eso la ofrenda de Salomón en el hebreo se llama Chaal. Es una ofrenda que con un destino específico, con lo que él quería demandarle al Creador. O sea, Chaal, con una ofrenda tú le demandas a Dios. tú le demandas. Lo que pasa es que la gente critica desde afuera y la gente no sabe. Estoy tratando de hacer más enseñanza. Porque hay gente que pregunta. S-H-A-A-L. Chaal. La ofrenda Chaal marca un destino. Y Chaal, esa raíz, viene de la raíz Chahab en hebreo. Y la raíz Chahab significa ventanas. O sea que la ofrenda Chaal te conecta con las ventanas que se abren a tu favor. Que es lo que se conoce entonces como el Kevet, que es la honra. Es la honra. Entonces, pero, ¿por qué hay que luchar tanto en Latinoamérica? Porque nosotros no tenemos esa costumbre. Judíos ateos tienen empresas ateos y ellos mandan diezmo a la sinagoga. Pero aplicar el apóstol, entonces. Ateos, oye. Hace sentido esto, maestro. Si no hay un Chaal, pero antes del Chaal hay un pensamiento, una disposición de un Kevet, que es una honra. Honrar. Para que el Chaal se manifieste en la paz, nunca vendrá un cabot. Porque fíjate, por Un ejemplo, resultado de riquezas. por ejemplo, porque yo no estaba ahí cuando Dios te dio la visión. Tú me muestras la visión. Al yo conectarme con una ofrenda, estoy honrando tu manto. Y estoy honrando lo que tú viste, que yo no vi. Pero al yo conectarme con esa visión, yo me hago partícipe de lo que Dios va a hacer cuando le toque repartir. Amén. Eso fue lo que hizo el pueblo cuando Josué reparte la tierra al pueblo. El tiempo de la repartición. Y es interesante, Abraham fue un hombre de altar. Sí. Isaac fue un hombre de altar. Amén. Jacob fue un hombre de altar. Amén. Sus descendientes no levantaban altar. ¿Sabe qué pasaba? Por eso venía Dios y le decía, yo soy el Dios de sus padres. Sí. O sea, aunque tus hijos, escucha palabra de Dios, aunque tus hijos en un momento se aparten del camino, hay ofrendas que lo van a ligar al Padre eternamente. Le pasó Amén. a Isaac. Oye, eternamente. Por eso dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los altares que ellos levantaron, todavía al día de hoy están beneficiando al pueblo de Israel. Wow. O sea que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es dejarle un pacto con el Creador. Es dejarlo en unidad con Él. Aún en tu tumba, tu hueso pueden reposar seguro, sabiendo que tus descendientes, como dijo David, nunca van a mendigar pan. Amén. Nunca van a mendigar pan. Amén. Aquellos que son dados a la sedacá, aquellos que son dados a dar como el Padre demanda que den, desde el marco de referencia de la fe. Lo que pasa es que a veces la incredulidad, y es justo que todos pasemos por ese ciclo, pero tú tienes que vencer la incredulidad. Quiere decir, maestro, que pues, hay gente que en este camino vive con la bendición de la cobertura de Dios, pero no disfruta de su prosperidad. Con la bendición de la cobertura de Dios en el sentido de que tú eres leal a Dios en cuanto a lo espiritual, pero tú no eres próspero con la bendición que prospera de parte de Dios. ¿Y a qué se debe esa incongruencia? Eso Pero no se cumple debe con esos principios. a que tampoco tienen un Kevet de honra, no hacen un Shal de paz y no disfrutan de un Kabot de riquezas. Recuerde, Kevet, honra, Shal, ofrenda de paz, Kabot, riqueza, salud. Todo eso viene de acuerdo a cómo tú te comportas delante de Dios. Amén. O sea que a Dios sí le importa lo que tú le vas a llevar al altar. Y Dios sí ve lo que tú tienes. Dice que la viuda dio todo lo que tenía. O sea, Amén. Dios se interesó. Y hubo una mujer también que Jesús se interesó en ver lo que ella estaba dando. Wow. Jesús estuvo muy pendiente a lo que ella fue a darle. Y dice que ella fue la que más dio La que más dio. y fue la que menos dio. Y la que menos tenía. Y fue la que más dio.
Para que usted vea, o sea, ella era la que menos tenía y fue la que más dio, porque todo lo que tenía se lo dio a Dios. Exacto. Porque no fueron 20 de 100, sino 100 de nada. Bueno, Wow. usted lo dijo. Esa es la palabra. A correcta. veces nosotros en la iglesia, o la gente que quiere ver algo de parte de Dios en su vida, en el momento que entiende que menos tiene, en el momento que Dios te dice, hoy es el día que yo quiero verle qué tú estás hecho para mí. O sea, qué tan importante yo soy para ti. Hay momentos que Dios no te pide una oración. Que Dios quiere que sacrifique lo que tú tienes. Por eso es que al mismo Jesús, cuando está tratando con el paralítico que tiene 38 años de edad, Jesús le dice a él, ¿quieres ser sano? Cama, escuche esto. Sí, estoy Jesús no mandando le, al grupo de la iglesia ahora. okay, Jesús no le está hablando de la sanidad interior. No. Jesús le dice, ¿tú quieres que yo te quite lo que te dé a tus recursos? Lo que te mantiene. Lo que lo mantiene era su enfermedad. Él recibía dinero por estar enfermo. Y Jesús le dice, te voy a quitar la enfermedad que es la que te mantiene en paz, tranquilo ahí. O sea, de lo que tú vives, de lo que tú, la empresa que tú has hecho con tu enfermedad, ahora entrégamela a mí. Para que tú veas que te voy a prosperar sin esa condición humana que tú tienes. Santo. No sé si alguien me está entendiendo. Amén. Y a veces nosotros vemos gente que no ha podido disfrutar de las bendiciones de Dios en ese sentido, porque no se han atrevido a creerle a Dios. Y Dios no tiene días para bendecirte. Amén. Amén. Dios no tiene un día específico para bendecirte. Hoy es el día, no. Yo no creo eso. Porque cada día trae su propio afán. Amén. Y le voy a decir algo. El día que nosotros, si fuese así, que Dios tuviera un día para bendecirte en específico, cuando nosotros le fallamos a Dios, entonces, ¿somos merecedores de esa bendición? No. A eso es que me refiero. O sea, Dios te bendice espontáneamente. Y Él lo hace, pero Él está buscando también. Él, mira, ¿qué nosotros estamos haciendo? No solo en lo espiritual, sino qué acto nosotros sacrificamos y qué nosotros ponemos en sus manos. Para que sea Él que lo multiplique en todo el sentido de la palabra, maestro. Amén. No, eso tú lo ves en el peso de lo que tú entregas. Jesús llega al templo. Si yo como pastor hiciera eso que hizo Jesús, tú sabes que yo fuera viral criticándome a la gente. Tú sabes que Jesús llegara al templo. Está sacrificando animales, está sacrificando todo. Jesús va específicamente a medir el amor a Dios. Jesús quiere saber quiénes aman más a Dios. Y va al lugar de la ofrenda. ¿Tú te imaginas que un pastor se ponga en el lugar que están echando la ofrenda a medir lo que la gente echa? Lo que esta sociedad va a criticar. Jesús va al templo, está todo el mundo sacrificando y él va para el lugar de la ofrenda. A ver. Cuánto usted va a echar. Viene uno y O echa. sea, que a él le interesa la cantidad. Claro. Bueno, llegan los grandes ricos y le dice, llegan los grandes ricos y Jesús le dice, Usted le escucha esto. dame a ver. No te me pares más de ahí, mija, por favor, que estamos enseñando un principio. Quédate ahí, por favor. Escucha esto. Oigan esto. Jesús llega al templo. Escucha esto. Y cuando llega al templo, se pone en el lugar que se echa la ofrenda. Tomen nota. No en el altar. No en el altar. No en el altar de bronce donde está matando animales. No. Jesús va al lugar donde se está echando ofrenda. Pasa un rico. Investiga en su interior lo que le sobra. Y de la sobra echa algo de ofrenda. Que en cantidad va a ser más que lo de la viuda. Claro. Pero para ese rico eso no es ofrenda. Porque él estaba entregando algo insignificante ¿Qué le sobraba? que le sobraba. ¿Por qué? Porque ofrenda es un sacrificio. Wow. No todo lo que tú echas cuando tú pasas al altar. Te dicen, vamos a colectar la ofrenda. La mayoría de gente no está ofrendando. Porque lo que ellos están dando para ellos no representa un sacrificio. Lo que ellos pueden. Lo que ellos pueden dar. O lo que les sobra para dar. O sea, eso se puede considerar una limosna. Una limosna, porque el concepto nuestro es católico. Nosotros venimos de ese concepto de limosna. Yo estaba en un funeral una vez en la iglesia central de Santo Domingo. Y cuando van en el parqueo, la señora se devuelve y le dice, mira, ¿dónde es que se echa la ofrenda? En Dominicana. Digo, bueno, tiene que hablar con el coordinador allá adelante. Y cuando van, ella lleva 10 pesos dominicanos y lo echa en la ofrenda. O él anda como con 7 guardaespaldas. Es un concepto de limosna. Eso no es una ofrenda. Entonces, Jesús se para al lado de la ofrenda y dice, cuando viene esta viuda,
sacar el diezmo de la blanca, la iba a descomponer. Una blanca. Era una blanca. Una blanca te podía dar para una comida. Eso lo había recibido ella por quién, porque si era viuda, supuestamente creo que era el templo que le daba a la viuda. No, porque esa viuda no está de la viuda que sostiene el templo. Ok. La viuda que el templo sostiene, o sea, el templo mandaba ofrenda para viudas de Jerusalén, pero se le mandaba en términos de comida. Esta mujer tiene una blanca. Wow. Un denario es el salario de un día, una blanca es el salario de una comida. Se habla de la viuda, del milagro de allá, cuando dice que la viuda entregó lo que tenía a Elías. Pero a lo mejor esta blanca era la única cosa que ella tenía para comer. Santo. Y cuando Jesús va al templo, observa que ella saca su blanca, muy contenta, y la deposita. Todo lo que tiene su alimento. No voy a comer hoy. Siento hasta a Dios, varón. Varón, tú sabes lo que tú viste al templo, como cualquier día. Es muy fácil venir a Cabo cuando hay 700 predicadores a ofrendar que te vean. Y cuando tú no sabes lo que va a pasar. Ella fue al templo, no un día de fiesta, un día normal. Y en esos días normales a veces que tú te encuentras con Jesús. En esos días que tú no crees que Jesús te está mirando. Ella llega al templo y cuando ve a echar la blanca, contenta la señora. Jesús la observa. Se acostumbraba en el templo y en la sinagoga, cuando alguien echaba una cantidad de dinero, todos los presentes, los piadosos, lo aplaudían. Oye, los piadosos, o sea, no era la gente del pueblo, era Gamaliel, era Nicodemo, los miembros del Sanedrín, los 72 hombres más sabios de Israel. Cuando tú ofrendabas una cantidad elevada, te aplaudían y tú eras considerado como un piadoso, como un sádico, como un justo. Pasó el piadoso, el aplauso. Pasa a estar con una blanca. Y nadie aplaude. Wow. Entonces el maestro viene y le dice, ustedes ven esta que está aquí. Esta fue la que más ofrenda dio. Oh my God. Porque fue un acto de sacrificio. Muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque a veces nosotros, creyendo que ofrendamos, lo que estamos dando es limosna. No todo el mundo ofrenda. No todo el que está en el pueblo ofrenda. Porque una ofrenda no es algo que tú puedes dar. Una ofrenda es un acto de sacrificio.